vamos a empezar siendo las 2:01 en Buenos Aires, 12:01 en Houston. Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida. Mi nombre es Gabriela Rodríguez López, soy responsable de operaciones de la Cámara de Comercio Argentina-Texas. Gracias a todos los que se han sumado hoy a esta nueva edición de nuestra serie de webinars. Hoy estamos súper entusiasmados porque contamos con la presencia de Alberto Medina Méndez. Alberto ya ha estado en esta serie con nosotros y con la Cámara, así que ya es un amigo de la Cámara. Alberto es asesor, consultor, periodista, ha estado vinculado siempre a todos temas de estrategia corporativa y comunicación organizacional. Ha venido del mundo de las finanzas y los negocios, siempre vinculado a temas comerciales y de negocios. Así que hoy va a compartir con nosotros un poco las perspectivas y los horizontes y los cambios que se han dado en el marco de esta nueva realidad que estamos viviendo con la pandemia. Así que todas las ideas disparadoras de estos cambios que vinieron para quedarse y aquellos que quizás son momentáneos, ¿no? Así que le damos la bienvenida a Alberto. Les cuento a todos que Alberto va a estar recibiendo y contestando preguntas al final de la presentación, así que les pido que utilicen el chat o la sección de preguntas y respuestas para mandarnos sus inquietudes. Sin más, le cedo la pantalla a Alberto. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer muy especialmente esta oportunidad, que valoro mucho, una oportunidad para dedicarle algunos minutos del día de hoy a reflexionar sobre este tema de la pandemia y los nuevos cambios de paradigmas. En primer lugar, entender que esta temática que estamos por plantearles y ofrecerles en términos de conversación no pretende ni más ni menos que tratar de echar un poco de luz. Estamos bastante lejos de poder hacer pronósticos definitivos, porque la pandemia ya nos ha enseñado en estos pocos meses a que los pronósticos que se van poniendo arriba de la mesa finalmente no se cumplen, así que no vamos a tratar de formar parte de esa grilla de predicciones que finalmente no aparecen, pero sí, la idea es que intentemos conversar, reflexionar sobre esto. Yo les voy a proponer un material que espero que no sea muy largo, muy por el contrario, pretendo que sea lo más breve posible para que tengamos algún tiempo para el intercambio de opiniones. En ese sentido, voy a arrancar un poco por el comienzo, ¿no? Porque creo que todos sabemos de qué se trata cuando hablamos de paradigma, pero tal vez sea bueno repasar que cuando hablamos de paradigma estamos hablando de una especie de molde, de algo así como un patrón, un esquema que tenemos obviamente en términos conceptuales, una matriz o para algunos un modelo mental, una forma de concebir, en este caso, las relaciones humanas, de cómo se dan los fenómenos. Es un concepto que proviene claramente de la ciencia. Ustedes saben que los científicos a la hora de estudiar determinados fenómenos, aunque intenten ser neutrales en este juego, siempre rescatan ciertas variables y desprecian algunas otras, y con eso conformamos un poco el modo en el que vemos el mundo, cómo funciona la vida en sociedad. Pero ya sabemos que lo único permanente es el cambio. Tal vez la novedad de este tiempo es que la velocidad con la que se producen estos cambios es muy superior. No hay que hacer demasiada memoria para recordar que en el pasado, probablemente 2 siglos atrás, los cambios se producían y ocurrían entre generaciones y generaciones. Es decir, que en general, un ser humano que vivía en promedio antes de la Revolución Industrial alrededor de 35 años, difícilmente viera cambios significativos a lo largo de su vida. Sin embargo, hoy convivimos con una generación, lo hablábamos hoy antes de iniciar la conferencia, convivimos con una generación que está pisando los 100 años, personas que nacieron a principios del siglo pasado y que han sido los protagonistas y son hoy inclusive los relatores de ese proceso fenomenal de cambios vertiginosos. Gente que nació
obviamente sin la existencia de Internet, en aquel tiempo en el que tener un teléfono era un absoluto privilegio de unos muy pocos, la televisión no existía, la radio era un medio de comunicación que tenía un alcance muy relativo, y podría seguir con la lista, ¿no? A lo largo de los años, ese proceso se dio muy vertiginosamente, y quienes formamos parte de la generación a la que yo pertenezco, con poco más de 50 años, también hemos vivido ese proceso vertiginosamente, y podríamos decir que en los últimos 10 años esos cambios también se han abalanzado. Voy a ver si tengo suerte, voy a hacer otra vez uso de la tecnología, no significa que me vaya a ir bien, pero vamos a hacer el mejor intento, porque me gustaría compartir con ustedes un video respecto a lo que eran los cambios antes de la pandemia. Lo que voy a tratar de mostrarles es algo de lo que discutíamos, por decir un momento, en diciembre del año pasado, o tal vez en enero de este año. Y me estoy refiriendo a esto, que espero que se escuche con suficiente claridad, a ver si tenemos suerte. Habitantes. No tenemos suerte. Simon and Joe both invest in stocks. Nos contaminó la publicidad. Vamos a ver si podemos ejecutarlo de nuevo. Mil disculpas. Simon uses eToro to invest in stocks. Ahí está. Vamos a ver si podemos ahora. Perdón por este inconveniente tecnológico. Hablando de cambio de paradigma, este es un buen ejemplo. Ahí vamos de nuevo. Muy bien. Habitantes. Algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan? Bueno, falla mediante la tecnología, pero me parece que servía para contar un poco lo que era esto del cambio de paradigma antes de la pandemia. Y me parece que sirve porque, claro, en el medio de eso, de esos cambios que ya eran vertiginosos, que ya se producían a una velocidad gigantesca, en muy poco tiempo, apareció la pandemia y rompió, por supuesto, con todos los moldes que conocíamos hasta acá, o por lo menos los puso en jaque. Acá hay un gran debate que vamos a tratar de representarlo. En esto quiero recomendar hay muy buen material, básicamente porque esta empresa ha venido trabajando estos datos, y parte de los datos que les quiero mostrar ahora tienen que ver con un informe que hizo esta institución, que intenta analizar de alguna manera cuáles son los campos en los que se producen los mayores cambios
y los mayores replanteos de esta especie de nueva normalidad. Sé que hay gente que no le gusta utilizar esta terminología, pero tal vez sea la que mejor exprese, y aparecen estos 5 focos sobre los cuales empieza a operar una lista de cambios que son propios de la pandemia y que todos nos preguntamos hasta qué punto van a ser parte de nuestra vida a partir de ahora, ¿no? Por un lado, esta idea de los cambios de las conductas vinculadas al consumo, con más conciencia social, ambiental, muchas de estas cuestiones previas al coronavirus, pero ahora con más conciencia sanitaria y con claramente cambio de hábitos que van desde la forma en la que nos relacionamos a la hora de saludarnos, hasta aquellos otros que tienen que ver con el mundo de los negocios que vamos a tratar de abordar en el día de hoy. Las cuestiones vinculadas a la convivencia, de cómo socializar, ha significado para mucha gente buscar nuevos ámbitos donde residir. De hecho, hay estudios muy serios que muestran cómo la gente que lo ha podido hacer se ha trasladado hacia espacios más lejanos a las grandes concentraciones urbanas durante la pandemia. La aparición o el reforzamiento de la idea del homeschooling, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, con esta necesidad casi imperiosa de acudir a métodos que tengan que ver con formar a nuestros niños dentro del seno del hogar y dejar, por al menos por un tiempo, lo que conocemos como educación formal. También ha cambiado la modalidad del entretenimiento, justamente por las cuestiones vinculadas al COVID-19, y, por cierto, muchos cambios en los que es en la conformación del tejido social. También pasa en materia de salud estos cambios, ¿no? Nuevas modalidades para la actividad física, cambios en el proceso de alimentación, ni hablar de los cuidados vinculados a la salud, inclusive en algunos casos perjudicando los cuidados de la salud por temor a aparecer o acercarse a grandes centros de salud, que son de alguna manera siempre un posible foco de contagio del coronavirus. La movilidad también fue redefinida, sobre todo en los países en los que las restricciones fueron más duras. Eso cambió la manera de transportarse para ir al trabajo, el temor a la concentración en los sistemas de transporte público de pasajeros, y cuestiones que derivaron en un nuevo esquema de transportación hacia los trabajos y eventualmente a la hora de las relaciones personales también. Y por supuesto la llegada de las nuevas formas de trabajo, que no son privativas de la pandemia, ya existían antes, pero claramente se han reforzado y en alguna forma han permitido descubrir un nuevo mundo, tanto para los individuos como para las empresas, que también empiezan a ver los beneficios de trabajar a distancia y han encontrado nuevos mecanismos para colaborar, e inclusive se ha roto un paradigma histórico que tiene que ver con la posibilidad de emplear gente solamente en el ámbito físico, geográfico en el cual residimos. Esto ya dejó de ser una condición absolutamente necesaria y pasó a ser una alternativa y una opción para las organizaciones. Les recuerdo que la idea es que esto lo podamos hacer luego de la presentación lo más dialogado posible, así que aquellos que tengan interés en hacer preguntas o plantear inquietudes están obviamente abiertas las puertas para que así lo hagamos. Aquí me gustaría presentarles un poco las modificaciones que se vienen en términos de mi opinión personal. Esto en algunos casos tiene un aval claramente con estudios y en otros casos es una percepción de cómo se puede seguir moviendo este mundo tan dinámico y evolutivo en el que vivimos. Y creo que hay 4 planos muy interesantes. Uno es el cambio en las relaciones afectivas, el otro, el que tiene que ver con los sistemas de gobierno, que me parece que también van a tener un impacto post-pandemia, las nuevas reglas de juego del equilibrio institucional y obviamente el mundo de los negocios, que es el tema que nos ocupa hoy aquí en la charla con la Cámara, a ver en qué medida estas cuestiones tienen un impacto en el mundo de las empresas. Y me gustaría abordar estos 4 temas, ¿no? En el plano de los afectos, todos sabemos que los paradigmas de los modelos de familia han cambiado muchísimo en los últimos años. Podemos discutir si han cambiado o eventualmente lo que ha cambiado es la percepción que tenemos respecto a fenómenos que ya existían y que, por cierto, hoy aparecen con más evidencia. Pero la pandemia ha traído consigo muchos cambios en términos de las relaciones afectivas, porque, por cierto, los familiares que han quedado a distancia, inclusive hijos de familias constituidas que viven y residen en lugares
muy distantes, hoy se ven imposibilitados de un contacto físico y, por cierto, han apelado a la vapuleada tecnología, a la tan criticada tecnología que en algún tiempo discutíamos si alejaba a la gente, y hoy ya no hay ninguna duda de que es el medio más eficiente para mantenernos en contacto con nuestros mayores, con nuestros hijos, y por qué no, con nuestras relaciones afectivas más directas, ¿no? Porque claro, la reunión de amigos es un peligro, la posibilidad de viajar pone en jaque a los temas vinculados a la salud. Es decir, que el impacto sobre el plano afectivo que ha tenido la pandemia y que va a seguir teniendo, a mi juicio, en la pospandemia, ha sido muy significativo. La decisión de encontrarse con la gente, para los que vivimos en América Latina, el contacto físico, esa cuestión tan italiana, tan europea, si se me permite, de estar cerca y de encontrarse en un abrazo, bueno, obviamente se ha visto deteriorada y quién sabe cuándo volverá esto a ser parte de nuestro mundo real, si es que en algún momento conseguimos vencer esa barrera. Este es un aspecto que me parece muy interesante analizar, porque claro, ¿qué es un cambio de paradigma al final del día, no? Es que suceda algo que antes no hubiéramos aceptado bajo ningún punto de vista que ocurra. Esto es, nos parece que tal cosa es inviable, es imposible que suceda, el cambio de paradigma plantea justamente la ocurrencia de ese imposible. Antes, esta conversación que estamos teniendo hoy a 10.000 kilómetros de distancia hubiera sido inviable, y tener una conferencia de estas características hubiera sido, si alguien lo hubiera planteado probablemente 50 años atrás, hubiera sido internado en algún nosocomio psiquiátrico. Y hoy esto es parte, obviamente, de la normalidad y la naturalidad. También en las cuestiones vinculadas a los sistemas de gobierno tenemos que estar suficientemente atentos a que los sistemas de gobierno que tanto hemos reivindicado a lo largo del último siglo, me estoy refiriendo obviamente a la democracia republicana, a los sistemas de gobierno de división de poderes, a los famosos pesos y contrapesos que defendemos tanto como una visión vinculada a un sistema de gobierno sano, están en jaque. Estaban en jaque antes de la pandemia. Todos sabemos que el fenómeno de desprestigio político en el mundo ha alcanzado niveles insospechados. Antes no hubiéramos discutido estas cuestiones, hoy están en el centro de la escena. Y a mi juicio, la pandemia puso al desnudo la incapacidad de los sistemas de gobierno para cumplir con las expectativas de la sociedad. Ahí tendremos que discutir si el problema es la expectativa de los ciudadanos, desproporcionada en términos de creer que un gobierno o un sistema de gobierno puede resolver estos problemas de fondo, o si el problema es claramente que los sistemas de gobierno no están preparados para enfrentar desafíos tan sofisticados y complejos como lo plantea hoy la pandemia. Lo que sí tengo claro es que los sistemas de gobierno van a sentir fuertemente el impacto del coronavirus, del fenómeno sociológico que trae consigo, y en muchos casos, y aquí sí hay una especie de bifurcación del pronóstico, algunos creen que será una excelente oportunidad para que los sistemas de gobierno sean más transparentes, más horizontales, más participativos, ante la demostración empírica de su incapacidad para manejar semejante naufragio en forma vertical. Otros, más pesimistas, dicen tal vez los sistemas de gobierno se conviertan en más autocráticos y concentren más poder, además de concentrar recursos. Bueno, este es un signo de interrogante grande y si quieren después lo conversamos. Lo que sí tengo muy claro es que no va a pasar desapercibido el fenómeno de la pandemia en términos políticos, y que lo que trae consigo esto es un nuevo cambio de paradigma que habrá que ver la sociedad cómo lo resuelve. Si mejorando el sistema de democracia republicana que tenemos, ajustando sus problemas, o eventualmente reclamando otras formas no conocidas de sistemas de gobierno sobre las cuales el mundo todavía no ha hurgado lo suficiente. Por otro lado está la cuestión del equilibrio institucional. Nuestras sociedades funcionan con una extraña mezcla donde las instituciones de la sociedad civil conviven con los gobiernos y cada una aporta en alguna medida su granito de arena en un ejercicio de tensiones absolutamente razonables que son parte justamente de ese sistema de equilibrio.
el desafío que está planteando hoy el coronavirus y los miedos y los riesgos vinculados al tema de la salud, el daño económico que esta pandemia ha conseguido instalar en la sociedad, especialmente en las sociedades más pobres, las que tienen más dificultades y las que conviven con problemas estructurales, donde la recuperación económica no es sinónimo de una V corta, sino que es sinónimo de una U muy enlentecida en términos de recuperación, probablemente las instituciones jueguen un rol muy fuerte y el sistema de equilibrio institucional sufra una modificación, a mi juicio, muy significativa, en manos de las organizaciones de la sociedad civil que están más armadas institucionalmente y que han hecho un despliegue territorial superior. Y en esto habría mucho para mencionar, desde las instituciones educativas tradicionales, como la escuela y la universidad, pasando por las instituciones religiosas que han tenido y tienen todavía un despliegue significativo en términos territoriales en cada una de nuestras naciones y también en términos de su participación a la hora de la toma de decisiones, como algunas otras organizaciones, como esta de la que hoy nos tiene de alguna manera en conversación a los que estamos presentes hoy. Me estoy refiriendo a las organizaciones económicas que representan al mundo de los negocios y que intentan instalar un clima amigable de comercio entre naciones, que piensan en un mundo más abierto y en ese sentido creen en el progreso que se puede conseguir a partir de la interacción y la cooperación en el mundo de los negocios de todos los integrantes de esta cadena. En ese sentido, esa tensión que hoy ya viven las instituciones va a tener otro juego, a mi juicio, en la pospandemia, y creo que el rol de las instituciones, para ser muy claro, va a ser superior a la que tienen hoy en términos de la distribución de poder. Obviamente, aquellas que estén dispuestas a jugar este juego. Y nos queda, por cierto, el impacto más importante que queríamos analizar con ustedes hoy, que es la del mundo de los negocios. El mundo de los negocios claramente está cambiando. La forma de hacer negocios está cambiando. El encuentro de los consumidores con las empresas que le proveen servicios o productos se está modificando y por simplemente citar casos de la cotidianidad en términos de la pandemia, ustedes saben que, bueno, antes probablemente cualquiera de nosotros hubiera necesitado tomarse un vuelo para ir a conversar con un posible socio, asociado, cliente o proveedor, porque la magnitud del negocio lo ameritaba, y hoy se están concretando esos negocios con la misma modalidad que estamos usando hoy nosotros en este intercambio tan amable al que fui convocado. Es decir, hoy se cierran negocios por Zoom o por plataformas similares. Antes eso hubiera sido inviable. Ese es un cambio que ya está instalado y que probablemente sea uno de los tantos que vino para quedarse. En este material de la institución que mencionaba hoy me parece que está un poco la clave de lo que venimos a conversar, ¿no? Aquí van a ver con un poco más de detalle este estudio que llevó adelante esta compañía y que muestra claramente cómo ha sido el comportamiento actual de los segmentos clave en aquellos que recortan gastos porque están muy golpeados por la pandemia, sectores que se han visto muy perjudicados por esta situación. El cálculo aquí es de alrededor del 28%. Un segundo segmento que está preocupado, no tanto por la pandemia, pero como actitud preventiva, decide guardar, almacenar, es decir, no consumir y prepararse para una etapa posterior. Aquellos otros que todavía mantienen la calma, sostienen sus niveles de actividad, no han cambiado mayormente sus hábitos de gasto. Y un último grupo, tal vez el más pequeño en este caso, rondando el 11%, más preocupada por la pandemia, hiberna, pero gasta. Es decir, se cuida en lo vinculado a la salud, pero no deja de mantenerse con niveles de consumo normales, por llamarlo de alguna manera. Obviamente la columna de la derecha es una predicción que hace esta organización y imagina que en el futuro estos segmentos clave irán rotando en base a lo que la gente contesta en este tipo de estudios respecto a qué va a pasar después de la pandemia, ¿no? Si va a seguir con niveles de gasto muy, muy reducidos, si va a ir a una especie de vida mucho más frugal, es decir, tratando de vivir como antes, pero manteniéndose frugal. Un tercer segmento que piensa que podría volver a la normalidad en términos de su forma de gastar,
y después estos últimos dos segmentos, cautelosamente extravagante, y de vuelta con una explosión, aquellos que están esperando que todo vuelva a la normalidad para cobrarse en términos de el tiempo perdido, aquello que no han podido disfrutar. Pero claro, esta escenografía, este escenario que estamos visualizando, nos plantea cómo se va a acomodar la nueva economía, cómo se va a acomodar la nueva sociedad a un esquema en el que muchos, fíjense los porcentajes, aún pasada la pandemia, piensan seguir estando en niveles de gasto inferior a lo que venían trayendo hasta el año pasado. Esto también es interesante porque aquí se plantea que la palabra normal va a tener muchos significados distintos para los consumidores. El 50% de los consumidores globales creen que la forma en que viven sus vidas va a cambiar significativamente a largo plazo. Yo soy uno de los que me anoto en ese porcentaje. Yo creo que los cambios que han venido, la inmensa mayoría de ellos han venido para quedarse. Algunos otros seguramente intentarán volver hacia atrás, aunque en mi juicio no van a ser exactamente iguales. Y aquí descubrimos como este mundo de prioridades, ¿no? Este grupo de personas que le dan más prioridad a la asequibilidad o a la salud o a la vida de la naturaleza y la permanencia del planeta, aquellos que valorizan la cuestión de la sociedad primero y otros que obviamente viven más el día a día. Y en ese sentido, y con esto voy a empezar a terminar, la idea es tratar de ver cómo es el presente, cómo podría ser el futuro y tratar, y este es el gran desafío me parece que del mundo de los negocios, de pensar cómo va a ser el más allá, ¿no? Cómo va a ser el mediano plazo o el largo plazo. Tal vez pensando en que ahora las empresas tienen que centrarse en la continuidad del negocio y en planear la crisis, es decir, cómo sobrevivo a este naufragio y le doy sustentabilidad a mi organización en este cortísimo plazo. Que hoy hablábamos fuera de la conferencia, decíamos, no hay horizonte, probablemente sea a mediados del año que viene, o tal vez un poco más allá, porque la vacuna tampoco traerá consigo, en ningún caso, un final abrupto de esta crisis, sino muy por el contrario, una especie de nuevo comienzo, o una zona de transición entre lo que haga el mundo desarrollado y el mundo no tan desarrollado, y asimismo, en cada una de las naciones eso va a ser escenario también distinto. El futuro plantea ya administrar un negocio restringido, pensar en la disrupción permanente del negocio, en que los cambios hay que hacerlos, en que hay que saltar, en que hay que hacer modificaciones y transformaciones a nuestro negocio, tal cual lo tenemos hoy no es concebible probablemente en la inmensa mayoría de los rubros, y por supuesto planteándose en un futuro más lejano nuevos retos, tratando de armar una empresa más resistente, reformularnos un poco respecto a qué pensamos que va a pasar en el futuro con todas estas cosas que se están descubriendo. Recordemos que mientras tanto el mundo sigue avanzando en un montón de aspectos. Y un poco para cerrar, este gráfico me parece que nos pone en blanco sobre negro esta relación de cambio con tiempo, ¿no? Están las empresas que cambian más rápido, son las empresas que se adelantan a los procesos y que son capaces de cambiar aún antes que el cambio suceda. Son las empresas visionarias las que se animan a dar saltos un poco antes de que ocurran, básicamente porque piensan que más tarde o más temprano tendremos que estar allí. Las segundas son las que acompañan el cambio, las que están atentas al semáforo todo el tiempo y cada vez que el cambio se produce se adaptan a gran velocidad. Y están, por supuesto, aquellas empresas, aquellas organizaciones que cambian a una velocidad por debajo de la necesaria y más tarde o más temprano tienden a desaparecer. Y aquí un poco el desafío, me parece que del cambio de paradigma que se viene, es hacer el duelo, ¿no? Los especialistas, no en mi caso, en cuestiones vinculadas a la psicología, siempre dicen que los duelos requieren etapas. Y salir de la etapa de la negación, que es una etapa natural del duelo, cuando suceden acontecimientos inesperados como este que estamos viviendo, nos obligan al principio a resistirnos a que esto ha ocurrido, ¿no? Y entonces hay mecanismos de defensa para hacer de cuenta que esto no pasó, o creer que esto va a pasar muy pronto y todo va a volver a ser igual. Es un mecanismo de negación peligroso. Después nos toca la etapa del enojo, ¿no? De la bronca, de la impotencia, de estar peleado con la realidad,
lamentablemente esa etapa tampoco es productiva, y recién después empieza el periodo de la aceptación, que es el momento en el que entendemos lo que está pasando, logramos comprender qué ocurre, para finalmente dar el salto y ir al paso siguiente, que es el del aprendizaje. Cuanto más rápido hagamos ese proceso en términos de negocios, más rápido estaremos dispuestos a hacer los cambios que hay que hacer, y en dejar de enojarnos con el mundo, dejar de negar el cambio que se avecina, y empezar a trabajar en lo que viene. En definitiva, se trata de esto, ¿no? O anticiparse, o adaptarse, o morir. Muchas gracias. Creo que cumplimos con el tiempo. Muchas gracias, Alberto. Creo que nos dejás pensando, ¿no? Realmente, si de esto hay algo que queda claro, es que la fortaleza que hoy las empresas y las marcas tienen que tener, y las organizaciones en general, es como la capacidad de adaptación, ¿no? La capacidad de adaptación al cambio, a esa versatilidad, y el estar preparados a encarar los cambios, quizás con mayor dinamismo que antes, ¿no? Vos contabas recién, invito a los que están compartiendo el webinar, que por supuesto nos envíen preguntas, o bien por el chat o por la sección de Q&As. Yo me quedé pensando en algo y lo quería compartir con vos, ¿no? Vos contabas que alrededor del 50% de los consumidores están confiados en que a largo plazo su vida va a cambiar, ¿no? Esto representa un desafío para las compañías, para las marcas, como bien vos decías, y hablabas de alrededor de 5 variables, ¿no? Que podían tener que ver con este futuro, desde asequibilidad a salud, a los temas de sustentabilidad, tanto con el planeta como con la sociedad, y el tema de la experiencia, ¿no? Definitivamente cada compañía o cada marca está parada en distintos lados en esos puntos, y si vos tuvieras que decir a cuál darle más foco, ¿no? Porque no siempre la asequibilidad va de mano con la sustentabilidad, ¿no? Cuando yo hago un producto más sustentable, a veces implica que el producto es más caro, con lo cual una variable juega en detrimento de la otra. Si vos dijeras la verdad hoy a lo que no podemos no darle foco en este proceso de transformación y de acercarnos al consumidor que viene, porque es el consumidor que va a venir en el mediano plazo, ¿cuál dirías, digamos? Te agradezco muchísimo la pregunta por 2 razones. Primero, porque me parece que obviamente la respuesta no es única. Un hotelero no puede razonar de la misma manera que un productor de petróleo, ni tampoco lo puede hacer respecto de alguien que tiene un restaurante. En definitiva, para mí la fórmula aquí tiene que ver con escuchar más al mercado y escucharse menos a uno mismo. Esto significa que el sesgo personal que todos tenemos, cada uno de nosotros se ubicaría en alguno de estos 5 espacios que planteamos, en vez de decir, bueno, a ver, yo soy una persona con un montón de prevenciones, yo no me animaría a hacer tal cosa, no me animaría a hacer tal otra, o al revés, soy una persona osada, creo que hay que vivir la vida. Bueno, el tema es que el sesgo personal no te nuble la visión de lo que piensa el mercado, porque probablemente nosotros estamos en alguno de esos 5 grupos, lo cual no significa que nuestros clientes estén en esos grupos. Entonces la pregunta es, ¿a qué sector del mercado, a qué sector de la sociedad, a qué sector de los consumidores pretendemos plantearle soluciones? Y en ese contexto, adaptar nuestras soluciones a ese mercado. Es decir, si yo soy vendedor de fruta, pero no me gusta la fruta, no puedo caer en la trampa de decir, no, nadie come fruta, porque a mí no me gusta la fruta. El punto pasa por entender lo que está sucediendo en el mercado, y creo que ahí la clave es escuchar. Me parece que el negocio, como lo fue siempre en definitiva, ¿no? Los empresarios que triunfan son los empresarios que son capaces de resolver una demanda, de satisfacer clientes insatisfechos y de descubrir clientes que no tienen soluciones. Ahí aparecen los negocios. Cuando yo ofrezco algo al mercado que el mercado no tiene cómo resolver, o que lo puedo hacer mejor o más barato, ¿sí? Entonces, el punto finalmente, a mi juicio, es escuchar. Esto requiere abrir el oído, no solamente hacer de cuenta que uno escucha, sino salir a conversar con los clientes. Y esto es muy duro porque hablamos de cambio como si fuera negativo, ¿no? Y la verdad que muchos de los cambios, por supuesto, que nos obligan a replantearnos cosas de la vida que nos gustan. Pero también es cierto que hay muchos de los cambios que han venido a solucionarnos un montón de inconvenientes,
y a darnos mejor calidad de vida. ¿Sí? No deberíamos mirar la palabra cambio con tanto susto, deberíamos mirarla con más empatía, porque muchos de los cambios que hemos vivido en los últimos años han sido para mejorar nuestra calidad de vida. Hoy los seres humanos, y esto hay que decirlo, ¿no? Hoy los seres humanos, o esta sociedad, o si ustedes lo quieren poner en términos más simples, nuestros hijos, son más amigables con el medio ambiente de lo que éramos nosotros, nuestros hijos son menos xenófobos, menos nacionalistas, más ciudadanos del mundo, son menos discriminadores, ¿sí? Son capaces de integrarse con una velocidad superior a la nuestra. A pesar de todas las críticas que tenemos contra esa generación, lo cierto es que esa es una sociedad que nos promete cosas mejores que la que nosotros hemos sido capaces de construir y probablemente que la de nuestros antecesores. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que mirar el mercado, porque es un mercado más amigable con el medio ambiente, es una generación la que viene de consumidores más ciudadana del mundo, más abierta, menos cerrada, y bueno, probablemente nuestra generación no piensa así, por cuestiones ancestrales o por cuestiones de tradición, y mi recomendación, más que en cuál de estos 5 capítulos meterse, mi recomendación sería que seamos capaces de abrir el oído, y si en el cambio tenemos que cambiar nuestras organizaciones, cosa que es probable que suceda, y cambiarlas mucho, y tendremos que hacerlo, porque si no nos va a comer la dinámica y la movilidad de la sociedad, se va a llevar puesta a muchas empresas que ustedes ya habrán escuchado, que no lograron sobrevivir a la pandemia, básicamente porque no tuvieron la velocidad para adaptarse o porque las circunstancias no les dieron el tiempo suficiente para lograrlo, ¿no? Está claro, está claro. La verdad, gracias por tu claridad, digamos, en la respuesta. Y aprovecho para otra pregunta que se me viene a la cabeza. Nuestros participantes todavía no nos compartieron ninguna inquietud. ¿Cuál dirías, o en qué planos dirías que en el mediano plazo la vida va a volver más, la vida en los negocios va a volver más a lo que conocemos como la vieja normalidad, digamos? ¿Cuál sería de lo que has leído, de lo que estás percibiendo, digamos, en qué plano crees que la vieja normalidad se va a hacer presente, a ver, una vez encontrada la vacuna, una vez, digamos, donde la vida se vuelva a parecer un poco más al viejo modelo, al viejo paradigma? Vos sabés que yo creo que ahí es donde menos vamos a volver a la normalidad, porque los clientes, los consumidores han descubierto en esta pandemia que existen los medios electrónicos para comprar, que comprar a distancia no era tan feo como se imaginaban, que es más cómodo, que es más seguro, que puedo mirar mejor el precio porque es más transparente, hay más ofertas. Es decir, aquello que parecía una cuestión vivencial y experiencial de ir a comprar, de salir físicamente a hacer el recorrido, que hay que decirlo, ya estaba cambiando, ¿no? No desconozcamos que las grandes superficies ya tenían problemas antes de la pandemia y que se las han llevado puesto muchos de los grandes del sistema de distribución logística antes de que la pandemia aparezca. La pandemia lo que ha hecho es reforzar ese proceso y terminar de lastimar a eso, que ya no es un valor para mucha gente en la sociedad, que es salir a recorrer, a caminar, a esa vivencia, esa experiencia, sobre todo en Estados Unidos. Esto ha ido mucho más rápido que en el resto del mundo, pero ya empezó a llegar al resto del planeta. Yo creo que no vamos a volver en materia de consumo, no vamos a volver a grandes facetas de las que ya conocemos. Creo que ese es el mundo en el que imagino más cambios. Creo que la experiencia del consumo va a ser una experiencia, esto puede sonar contradictorio, ¿no?, más tecnológica y más personal. ¿Vieron que siempre se dice que la tecnología es impersonal? Bueno, la tecnología no es impersonal. No. Si uno es capaz de vincularse a través de las redes sociales, de los medios tecnológicos, el contacto con el cliente se está multiplicando por 3 o por 4. Es decir, los negocios se vinculan más hoy tecnológicamente que lo que se vinculaba a una vieja tienda que terminaba su experiencia con el cliente una vez que el cliente pagaba su producto y se lo llevaba a su casa. Claro. Hoy las empresas siguen vinculándose para preguntarte cómo te fue, para preguntarte si los podés recomendar, para ofrecerte otra cosa, y eso se pudo hacer porque viene de la mano de la tecnología. Entonces, es paradójico, ¿no? Lo que nuestra generación solía decir, la impersonalización de la tecnología, a mi juicio está yendo exactamente de la mano inversa.
porque tengo del otro lado, anoche tuve una experiencia, la quiero contar porque me parece que viene al caso, ¿no? Algún problema de conectividad a Internet, clásica lamentablemente en la Argentina del presente, y mi esposa desde el dormitorio escribe en una red social enojada por la conectividad de la empresa que tenemos nosotros de servicio. En 1 minuto y medio apareció un operador de la empresa ofreciéndole disculpas, dándole datos para que se conecte a través del teléfono, y ya que no podía hacerlo de buena calidad con el módem, y ofreciéndole un descuento en el abono de este mes. Bueno, tardó 1 minuto y medio el incidente, digamos. Eso es producto, digamos, de los avances de la tecnología, y esa empresa hoy es más cercana con el cliente que lo que era hace probablemente 1 año atrás, teniendo las herramientas. Espectacular. Tenemos una pregunta en el chat, Gaby. Vamos a ellos y después tengo una pregunta yo, pero primero para la gente que está en el chat. Perfecto. Osvaldo Fraticelli nos pregunta, ¿cuál cree usted sea el resultado o los cambios más significativos en la industria del turismo al finalizar la pandemia, y especialmente en la generación de empleo para ese sector? Muy interesante la pregunta. A ver, yo veo 2 tramos en esto, ¿no? Creo que el turismo va a ser tal vez uno de los sectores que más le va a costar volver a la foja cero, por muchas razones. No solamente porque todavía hay cuarentenas que lo impiden jurídicamente, sino porque si mañana mismo los gobiernos decidieran que se puede viajar con normalidad y las compañías decidieran que pueden empezar ese juego, ese grupo que vimos que está temeroso no se va a subir a un avión, ¿sí? Aunque el lugar que le estemos ofreciendo sea paradisíaco y los precios que le ofrezcamos sean fantásticos. No se va a tratar de un problema de precios, sino un problema de salud y un problema de riesgo. Sobre todo los sectores sociales que tienen posibilidad económica, pero pertenecen a los grupos de riesgo, que son un grupo que gastaba en turismo significativamente. Yo me imagino un escenario donde la hotelería en el mundo en general va a tener que aprender a ofrecer otros servicios, muchos de ellos a distancia, y va a tener que ofrecer muchos servicios a lo que le podríamos llamar el turismo interno. Es decir, a esa especie de turismo cercano, de corta distancia, que por supuesto para algunos lugares del planeta serían una locura, porque el ámbito cercano es muy reducido. Pero, por cierto, creo que esa va a ser por lo menos el escalón intermedio antes de que aparezca algo que sea superador. Siempre menciono en estos días este ejemplo, ¿no? En el 2001 cayeron las Torres Gemelas y el mundo cambió su sistema de control en los aeropuertos. Cualquiera que haya pasado por un aeropuerto internacional sabe lo que el calvario que significa pasar una cinta sacándose el cinturón, los zapatos y cosas por el estilo. Pasaron prácticamente 20 años de aquel atentado. No hay probablemente razones que ameriten que en todos los aeropuertos del mundo esa sea la dinámica. Sin embargo, ese hábito se instaló y no se modificó, ¿sí? Y esto tiene que ver con la inercia que hablábamos hoy, ¿no? Esa inercia que perdura a pesar de la desaparición de la amenaza. Si la amenaza no está, pero nadie se anima a retirar esa barrera de contención. Y ese es un ejemplo que lo vivimos tangiblemente todavía hoy, ¿no? Puedo mencionar muchos más. La puerta del avión, después de aquel famoso accidente en el que alguien pudo entrar a la cabina del... bueno, eso también todavía es un reflejo. Y usted dice, ¿cuántas personas pueden entrar a la cabina del...? Y muy pocas. Pero esas barreras están. Creo que a la hotelería le va a pasar algo parecido. Creo que vamos a estar muchos años hasta que la gente se anime, y probablemente el nuevo público sea un público más joven. Yo creo que ese es un vector para trabajar. Es el sector de la sociedad que le tiene menos miedo a la pandemia, que sabe que su letalidad es muy baja y está dispuesta a aceptar ofertas, aunque parezcan riesgosas, y claro, no es el sector que más dinero tiene, ni el que más va a gastar, pero habrá que empezar a especializarse en ofrecer cosas para aquellos que estén dispuestos a hacerlo. Creo que ya deben conocer la anécdota esta, ¿no? De que hay una isla que está ofreciendo turismo para los que tienen coronavirus positivo. Aquellos que ya han pasado por la experiencia del COVID, creo que hay un ámbito cerrado para aquellos que ya lo han superado, porque claro, ahí no habría mayor riesgo, pero va a ser una cosa muy de nicho. Creo que por ahí va a venir la cuestión, ¿no? Van a ser ofertas de nicho, muy específicas, por eso creo que escuchar a la gente y al mercado es una manera de empezar a recrear, a ver a quién le podemos satisfacer con servicios que
estén dispuestos a comprar. Excelente. Aprovecho, te hago una última antes de pasarle Sí. el micrófono a Eduardo. Nos pregunta Daniel Larroca, ¿cuáles eran los cambios que ves respecto al rediseño o la adaptación de las viviendas residenciales? Muy linda pregunta. Bueno, hay varios estudios de esto ya, ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo. La gente casi instintivamente empieza a pensar seriamente en la posibilidad de vivir en las afueras, ¿no? Para aquellos que vivían, digo, en las grandes concentraciones urbanas, pasan en las grandes ciudades del mundo una especie de éxodo progresivo y de interés por vivir lejos. Ya lo había hecho una parte significativa de la sociedad, sobre todo la que tenía buen poder adquisitivo, hace mucho tiempo que digamos, emigró hacia lo que en Argentina se conocen como countries o barrios residenciales, y en países más desarrollados hace tiempo que la gente que tiene cierta posición eligió vivir lejos de las concentraciones urbanas, pero es un fenómeno que se empieza a masificar, es decir, un modelo en el que la sociedad no quiere vivir hacinada y quiere vivir lejos. Eso va a generar una oportunidad gigantesca de venderle a gente con no tanto poder adquisitivo, pero más en las afueras de las ciudades. Ese es un fenómeno que va a aparecer. Y respecto al diseño, estoy lejos de ser un especialista, no me animo a ser tan atrevido como para dar una opinión. Ahí voy a actuar con sesgo, pero imagino que los espacios amplios van a ganar terreno, sobre todo los espacios al aire libre, que tengan suficiente lugar, van a empezar a tomar valor respecto de lo que conocíamos nosotros como las tradicionales casas con mucho lujo, pero muy pequeñas, ¿no? Creo que ese va a ser el modelo, pero todavía hay mucha tela para cortar y sería muy audaz de mi parte ser categórico en esto. Clarísimo. Eduardo. Gracias, Gaby. Tengo 2 puntos en este momento. El primero es agradecerte, Alberto, por ser un amigo de la Cámara de Comercio, un colaborador, y por tu visión tan clara y profunda al mismo tiempo. A veces uno piensa que las cosas profundas tienen que ser oscuras, complicadas, pero realmente creo que tu claridad nos ayuda, es un regalo para todos nosotros para mejorar nuestras perspectivas. Así que por todo eso, trabajo excelente, Alberto, te felicito. Muchísimas gracias. Y el segundo punto es una pregunta, pero asociada a compartir con vos una información. Comparto con vos una información y te pregunto el punto de vista. Y la información está asociada al rol que tiene la Cámara de Comercio. Vos aludiste antes a que hay muchas organizaciones que apuestan a un mercado abierto, a relaciones internacionales, a comercio entre naciones, comercio entre empresas. Esa es la posición, el punto en el cual trabaja la Cámara de Comercio, ¿no? Entonces, como todos tenemos métricas, y hay una métrica que es la cantidad de socios o miembros de la Cámara. Y podemos haber hecho un buen trabajo, pero cualquier buen trabajo no cambia las cosas en forma drástica en 3 meses o 4 meses. Así que lo que nos ha ocurrido no se debe fundamentalmente a nosotros, es lo que yo pienso, se debe más a un contexto. ¿Y cuál es la métrica? En los últimos 4 meses estamos incrementando la cantidad de miembros de la Cámara en algo así como un 50 o 60%. Si tomo una proyección de acá a 30 días de cómo vienen las cosas. Y me parece a mí que tanto el profesional como el empresario, tanto argentino como americano, más argentino que americano, pero ambos, digamos, están apostando a, bueno, evaluando el riesgo que el mercado tradicional les ha presentado, y prefieren enfrentarse a otro riesgo, que es el ir a un mercado desconocido, a un mercado en el cual tienen que operar en una cultura diferente, en un lenguaje diferente, en códigos diferentes, pero en búsqueda de un mundo un poco más amplio, donde los riesgos están más compensados, porque esta pandemia toca a algunos sectores del mundo más que a otros. Creo que en cierto modo has hecho una referencia a este punto en tu charla anterior, pero te agradecería tus comentarios. Primero agradecido por el comentario recibido. Yo también me siento muy, muy cómodo y muy agradecido por este espacio de conversación. En relación a eso, creo que la lógica, en el mundo de los negocios, la lógica es de intercambiar valor por valor, como pasa en el resto de los ámbitos de la vida, en realidad.
pero particularmente en el mundo de los negocios pasa mucho esto de intercambiar valor por valor, y entonces un empresario promedio dice, bueno, a ver, ¿qué beneficios tengo por ser miembro de una institución, cualquiera que sea esta institución religiosa, comercial o lo que fuere? Y la respuesta muchas veces es, bueno, pero no me dan nada que tenga valor para mí a cambio de participar o de contribuir. Cuando se ve amenazado el corazón del negocio, necesito aliados, necesito integrarme, necesito escuchar cosas nuevas porque estoy escuchando siempre lo mismo, y en mi empresa todos me dicen que soy maravilloso y extraordinario, y nadie se anima a decirme que estoy equivocado. Entonces empiezo a integrarme con otras organizaciones donde pueda escuchar cosas diferentes, conocer gente distinta, hacer networking, empezar a tener una visión más abierta del mundo. Creo que esa es la oportunidad que tienen las instituciones hoy, ante tanto desconcierto, porque estamos todos desconcertados, nadie tiene la receta. Entonces necesitamos escuchar cosas distintas, ese ámbito lo ofrecen ustedes como tantas otras organizaciones, y yo creo que ahí va a estar el valor de las instituciones de la sociedad civil, de ser un vehículo de participación real, genuina, es decir, no de integración a ser parte de, sino a protagonizar procesos. Exacto. Y a tener la oportunidad, por cierto, de escuchar otras campanas, y que algunas de esas campanas me sirvan para encontrar un rumbo y un norte. Por eso me parece que está pasando ese fenómeno que se describe muy bien, le está pasando a muchas instituciones de la sociedad civil que pensaban que en pandemia iban a tener un retroceso, y de pronto la sociedad empieza a acercarse, porque necesita ámbitos donde volcar sus inquietudes y hasta sus frustraciones, ¿no? Es decir, compartir sus preocupaciones con otros pares es una forma también de hacer catarsis, pero también de encontrar una salida. Hay que aprovecharla, por eso decía hoy que para mí va a haber un cambio en el equilibrio de las instituciones van a ser más fuertes después de la pandemia, no van a ser más débiles. Mi opinión, y esto es obviamente cuestionable, es que los gobiernos van a ser más débiles y la sociedad va a ser más fuerte, porque la sociedad habrá vencido un viejo prejuicio de que los gobiernos podían hacer cualquier cosa. Claro. Entonces le pedíamos a los gobiernos que nos protejan del coronavirus, y los gobiernos en realidad no nos pueden hacer mucho para protegernos, en todo caso pueden hacer mucho para perjudicarnos. Claro. Tienen muy poco margen para solucionar el problema, sí tienen mucho margen para equivocarse y hacer que la pandemia sea peor, pero claramente no tienen la solución, y no es un problema ni ideológico, ni un problema de bandos, sino que es un problema de la humanidad. Estamos enfrentando una pandemia, ¿sí? Y la verdad es que la expectativa que tenía la sociedad era que podía confiar en sus científicos, podía confiar en sus recursos y podía confiar en sus gobiernos. Ninguna de esas cosas estuvieron a la altura de las expectativas. Mi opinión es que las expectativas de la ciudadanía eran desproporcionadas, y cierro diciendo que para mí hay una oportunidad gigantesca para las instituciones de la sociedad civil para constituirse en ámbito de discusión y de poder en otras circunstancias de paridad respecto a lo que los gobiernos tienen habitualmente. Espectacular, muchas gracias. Perfecto. Gaby. Me parece que no hay más preguntas y no queremos pasarnos del horario convenido, así que me parece el cierre. De nuevo, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, por la preparación del material que nos compartís, que siempre nos dispara a pensar, nos dispara preguntas, y como siempre me parece que nos dejás pensando en el futuro y en lo que viene. Así que muchísimas gracias a vos. Les agradecemos a todos los que se sumaron hoy por digamos, participar de este nuevo encuentro. Los invitamos a que vayan a nuestra página web, argentinatexas.org, donde van a poder ver la agenda de actividades que vendrán en las próximas semanas y meses, y toda la información que comparte la Cámara. Así que muchísimas gracias de nuevo a todos. Gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Pronto.